El 12 de octubre de 1492 inició el cruce de culturas entre el Nuevo y el Viejo Mundo. Un hecho que transformó económicamente a Europa y abrió uno de los capítulos más lamentables de Occidente, la trata negrera. Alors, le contexte de l'Afrique avant la colonisation et avant l'esclavage, c'est très important de le poser d'emblée parce que l'écriture idéologique de l'histoire du monde et de l'Afrique est de limiter l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, au contact avec l'Europe. L'histoire de l'Afrique est beaucoup plus ancienne. D'abord, on sait que l'être humain vient de l'Afrique, mais l'Afrique est un continent très ancien et qui a connu donc évidemment les premiers hominidés, mais qui est un continent qui a connu de grands empires. Un cruce de culturas que ha desconocido al continente africano y a sus grandes civilizaciones. Los reinos del Congo o Benin, los imperios de Malí, Wolof o Songhai. Son estados o reinados cuyos conocimientos milenarios fueron arrasados por la esclavización. Un facteur très important du continent africain, c'est la dimension fondamentale de la culture et de la spiritualité. Ce sont deux facteurs lourds avant la colonisation et l'esclavage. Ce sont les deux forces africaines, la culture et la spiritualité. Los africanos desarraigados y raptados que llegaron al nuevo continente eran miembros de las más importantes dinastías de África Occidental. Los Biojos, los Carabalíes, los Biafara, entre otros, hacían parte de las ciudades-estado jerarquizadas por oficio o también labores. Ayudaron a construir este continente, eran arquitectos, albañiles, ingenieros y fueron muy bien preciados para hacer este nuevo país y nuestra América. Cuando a mí me preguntan qué conexión existe entre Palenque y África, estoy hablando de algo que va mucho más allá de la conexión con el territorio aquí en América o en Colombia. Es trasladarme espiritualmente a ese lugar donde nunca debieron haber salido mis ancestros. Cuando uno ubica África en los siglos XIV y en el siglo XV, uno puede afirmar que las sociedades africanas, las comunidades africanas, ya han consolidado las bases de la formación social en términos de las creencias, de las cosmogonías, de las prácticas culturales, las bases materiales de producción, el desarrollo de las herramientas, de la labranza, un desarrollo ya cultural, artístico muy importante. Esto en el 14 y en el 15. Tenían toda una organización social, una organización política, organizaciones militares, tenían todo un corpus como ocurre con las sociedades que se organizan. En Afrique, les civilisations africaines étaient structurées autour de deux grandes formes de civilisation qu'on trouve dans d'autres continents, c'est-à-dire d'abord les civilisations nomades, parce que les gens ont bougé beaucoup pour différentes raisons, soit par la guerre, soit pour fuir les animaux sauvages, etc., soit pour vivre et se nourrir. Et les civilisations sédentaires. Et donc, ce sont ces deux grandes formes de civilisation qui ont existé sur le continent. África ha consolidado para el siglo XV un desarrollo social, cultural, unos niveles de producción fundamentales en las telas, en los diseños, oro, sal, marfil y también, desafortunadamente, esclavos. Il faut d'abord souligner que l'Afrique a connu l'esclavage traditionnel comme d'autres sociétés. Je vous rappelle que l'esclavage est un phénomène universel. Tous les continents l'ont connu, tous les peuples l'ont connu. À travers l'histoire,
tous les vaincus des guerres ou des combats étaient capturés, mis en servitude et appelés esclaves. Ça existait partout. Muchos de nosotros los palenqueros soñamos alguna vez con ir a África. Y si llegar al África y pisar una tierra del África negra, nos podemos morir, iríamos felices. Es una conexión muy fuerte, es pensar en algo como cuando tú piensas que te arrancan de tu casa, ¿sí? De esa casa que tú afectivamente quieres estar todo el tiempo, pero que no te dejan estar allí. Eso es una conexión fuertísima. En Cartagena de Indias, que fue en algún momento de la historia, en el siglo XVII, el principal puerto receptor de esclavizados en América, se hablaron hasta 78 lenguas. Y eso es un dato que podemos mirar a partir de las lecturas de Alonso de Sandoval y de Pedro Claver. Pedro Claver, que era el evangelizador de la población africana como sacerdote jesuita, usó alrededor de 9, 10 traductores que se encargaban de traducir esa cantidad de lenguas que llegaron a ese espacio. En algún momento Cartagena de Indias fue una especie de Babel y era una ciudad cosmopolita, y no solo cosmopolita por la cantidad de ingleses o de holandeses o de portugueses y por supuesto de españoles que llegaban al territorio como comerciantes, sino también por la cantidad de lenguas africanas que se hablaban en ese territorio. El descubrimiento de América produjo gran ambición entre los reinos de España y Portugal, que querían convertirse en imperios. Los pueblos originarios que estaban aquí estuvieron a punto de ser aniquilados, por eso fueron convertidos en súbditos de la corona. Pero fue el rey Carlos V, 1542, que con el decreto de las nuevas leyes les entrega la libertad y abre el camino para la trata negrera, la llegada de la esclavización a América. L'esclavage maintenant transatlantique a commencé après 1492, donc après que les rois chrétiens aient reconquis l'Espagne, et après donc que Christophe Colomb a été que les rois chrétiens ont donc reconquis l'Espagne. El descubrimiento de América genera una lucha imperial importante entre el imperio español, el imperio francés, el imperio inglés. Los holandeses también participan, que son como los imperios más importantes, ¿no? Que están dominando al mundo desde el punto de vista económico. Et ils ont découvert que c'est un continent immense et riche. C'est là que les puissances européennes ont été informées qu'il y a là des terres d'une immense richesse qu'on peut exploiter pour enrichir les royautés et les empires. Y genera la necesidad de mano de obra esclavizada. Et donc, c'est là qu'a commencé tout le fait historique majeur de la construction par l'Europe de sa soif de domination pour s'enrichir de richesses dans d'autres continents. Hay que tener en cuenta que desde 1542 hay unas leyes de Indias que prohíben la esclavización de los indígenas, porque al principio se esclavizaron indígenas. Y la única solución que se vio, es buscar mano de obra. ¿Dónde? Pues en el territorio africano. Soy Diacho Carabalí Valdés. El Carabalí viene proveniente de la zona del Calabar, que actualmente se llama Nigeria. Es un apellido que fue consolidado por una matriarcalidad, ¿sí?, de los Secoy. Su historia fue adaptada por los Efik, quienes construyeron una sociedad secreta. Hay vertientes del Carabalí,
¿sí? En Cuba, como los Abacuá, que son una religión que conserva el secreto de los carabalíes. Y hablar de este apellido es hablar de hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres que consolidaban esta tribu a partir de sus propias similitudes y respeto hacia la naturaleza. Durante 400 años, 15 millones de africanos sufrieron el abominable trato transatlántico de esclavos. Miserables y despiadados marineros capitaneaban los barcos que llevaban la carga humana por el océano. Había uno de ellos, el más famoso, Pedro Blanco Fernández de Traba, más conocido como Mongo Gallinas. A los hombres métanlos en la bodega, amarrados a palos, las mujeres entre los puentes y las que tengan niños en la cámara del timonel. Los negros en alta mar producen un hedor insoportable. Encadenados, hacinados unos encima de los otros, sin agua y sin comida, viajaban hasta 600 africanos en barcos que estaban diseñados para 400. No conforme con esto, el miserable Mongo Gallinas tenía un pasatiempo diabólico. Hacía que los africanos bailaran la danza de la esclavitud, que consistía en que todos se movieran al ritmo del látigo del contramaestre. Los que no se movían, hacía bañarlos con agua salada para que la sal estimulara sus heridas de pies a cabeza. Y los que simplemente se negaban a participar de este circo eran arrojados por la borda para alimentar a las bestias marinas. Sí, esta es parte de la triste y vergonzosa historia de nuestros antepasados africanos cuando llegaron a estas tierras. Si hay algo que nos falta, por ejemplo, en Colombia, es tener muy claro qué fue eso de la vida marítima. ¿Qué significaba una persona que viajara en un barco de 3 a 4 meses encadenada, saliendo una vez al día, le daban una ración de yuca, de agüita como para que no muriera de hambre, pero que igual emocionalmente es un pasaje de una bestialidad absoluta? La trata es una de las cosas, la diáspora forzosa es una de las cosas más violentas que ha podido existir. La diáspora africana es ese grupo poblacional de hombres y mujeres negras que fueron trasladados inicialmente de manera forzada en el proceso de esclavización a otros continentes, llevando consigo su legado cultural, la transferencia de conocimientos, llegando a nuevas sociedades, a enriquecerlas con su diversidad, pero sobre todo a aportar a su desarrollo. Cuando se mira la imagen de un barco, lo que llaman un barco negrero, en el que se realizaba la trata, se ve una cantidad de gente muy maltratada ya y se ven como una cosa muy homogénea. La primera vez que yo vi en un dibujo un barco negrero, yo tuve que cerrar las páginas porque no podía soportar sentir lo que seguramente esa gente sintió en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera. La esclavitud hay que narrarla con toda su profundidad, con todo su respeto. Hay elegancias que eso no admite. No admite decir, por ejemplo, que las mujeres estaban felices siendo violadas por los capitanes de barco. On les capturait, on les enchaînait, hommes, femmes et enfants. Ils étaient enchaînés en fer, escortés à la fois même pas des Africains, mais des Européens, etc. Et il y en a qui mouraient beaucoup, mouraient en route. ¿Cómo pudo la gente resistir en esas condiciones? Porque era, bueno, la traída por la fuerza de la gente, el hacinamiento en una serie de barcos, una travesía que podía durar un mes, 30 días de las costas africanas, incluso más, si las condiciones eran difíciles. Muchos de ellos entonces se tiraban de una manera dramática porque pensaban que ese océano era parte del río donde ellos vivían en África. Entonces hay muchos enigmas todavía que nos acompañan, pero una serie como este tiene que decir que nos falta y lo que hemos logrado conocer hasta ahora. Yo y mi ser étnico, hay en mí un judío que cambió su esencia, un moro que se perdió en España, un español que se mezcló temprano, un indígena que nadie observa y un afro
que todos ven. Además, soy mujer, la mujer que estoy descubriendo. Yo y mi ser étnico soy mezcla, soy sonido, soy América, soy Colombia, soy ternura, soy dolor, soy amor y soy Caribe. C'est là que donc que le commerce triangulaire de l'Afrique vers les Amériques et les Antilles a atteint une dimension industrielle massive. C'est là que les grandes richesses de l'Europe ont investi dans les navires, les royautés et les empires donnaient les licences aux navires pour faire ce commerce triangulaire. Et c'est là donc que le parcours entre l'Afrique, les Antilles et les Amériques a atteint cette dimension massive a partir du XVe siècle et ça a continué. Es importante que la historia se remita de manera larga al África, al momento de la captura, al momento del viaje. Lo que nos ha dicho la historiografía tradicional es que si bien se privilegiaban a los hombres porque eran la mano de obra pesada, la mano de obra ruda para el trabajo de los minerales, haciendas, ingenios, etc., es indudable que hay que pensar la participación de las mujeres. Entre las estrategias que se armaron los hombres y mujeres negras que huyeron de la esclavización está el uso del tambor, la lengua palenquera, los peinados y la religiosidad, es decir, esa parte espiritual. Por eso, cuando se formó, cuando se constituyó este palenque, se pensó en un estado independiente del resto de la sociedad colombiana, en un lugar donde te permitiera convivir con el territorio. Ese puñado de hombres y mujeres negras que huyeron de la esclavización se refugiaron en los montes e implantaron o constituyeron un palenque. Y es que el palenquero siempre quiso volver a África, te cuento. Tanto así que nosotros conocimos por tradición oral y fue corroborado después por historiadores que uno de los primeros palenques que se formó aquí en Colombia, ¿saben dónde lo hicieron? Allá en la Alta Guajira. ¿Y sabe por qué? Porque los primeros puñados de hombres que buscaban escapar de la Cartagena de Indias corrieron por casi que la orilla del mar. Ojo, no la orilla como parte física, sin alejarse de la orilla. Y como corrieron por la orilla buscando llegar a África, cuando creyeron que estaba mucho más lejos del lugar de opresión, forman y constituyen el primer palenque. Durante la esclavización, Europa se lucró de un modelo triangular económico que vinculaba al Nuevo Mundo con África. Buques cargados de manufacturas eran intercambiados por esclavos negros que llegaban luego a América a trabajar los productos que luego surtían a toda Europa. Durante 400 años, 12 millones de hombres y mujeres libres fueron esclavizados, dejando atrás todo el legado de sus imperios, de civilisaciones enteras que fueron llegando a nuestro continente. Et je vous rappelle, c'était l'Europe chrétienne qui prétendait qu'ils étaient donc l'amour du prochain, la civilisation. C'est là que donc ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train d'apporter en servitude des êtres humains qui étaient capturés dans les villages, mis dans les forts sur les côtes, mis dans les bateaux et transportés vers les Amériques et les Antilles pour les mines et les champs de coton, etc. Et c'est à ce moment-là, à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, qu'a commencé la légitimation
de cette pratique économique. Au départ, c'était une pratique d'exploitation économique. Hay que buscarse una justificación para poder esclavizar a los africanos. ¿Y cuál es la justificación? Bueno, hay justificaciones de tipo religioso incluso, de decir que son descendientes del hijo que se portó mal con Noé después del diluvio y entonces como castigo lo mandaron al territorio africano y toda su descendencia por castigo iba a ser negra, ¿no? La légitimation, c'était d'eux, et c'est là que les intellectuels, les scientifiques, entre guillemets, les philosophes de l'Europe ont commencé pour légitimer cette vente d'êtres humains à inventer le concept de civilisation. Que donc, ils allaient dans ces terres comme mission civilisatrice, pour civiliser. Et c'est là qu'ils ont inventé donc, qu'ils ont créé le concept de hiérarchie des races et des civilisations. Pour décrire, pour légitimer le fait qu'on vantait des êtres humains en disant que ces êtres humains-là étaient inférieurs aux Européens, aux Blancs. C'est là que les scientifiques, les naturalistes, les philosophes, notamment même les philosophes des Lumières, ont commencé littéralement à écrire des textes, à mesurer pour démontrer l'infériorité à la fois des Amérindiens qu'ils avaient asservis, mais également des Africains noirs. Et c'est là que la grande recherche de l'Europe scientifique était sur la couleur noire, pour démontrer que la couleur noire était inférieure. Ce que je voulais dire, c'est que le quatrième mouvement important, c'est l'invention du racisme, de l'infériorité de ce qu'on mettait en esclavage, pour légitimer une pratique économique d'exploitation commerciale et économique. Et c'est donc comme ça qu'ils ont structuré que l'esclavage est devenu industriel et a duré donc de la fin du 15e siècle, début 16e, jusqu'au début du 20e siècle. Donc toute l'ère des Amériques et des Antilles. Vivir en libertad implica vivir bajo un régimen, por así decirle, en el cual los adultos mayores guían, recomiendan y siempre están aconsejando de cómo se debe hacer mejor las cosas. Vivir en libertad es estar en un pueblo donde nunca ha estado la policía ni el Ejército Nacional de Colombia. Vivir en libertad es tener la posibilidad de expresarte a partir de lo que sientes. Eso sí, vivir en libertad también es entender que tú como individuo no tienes la razón, sino un colectivo. Vivir en libertad es sentirte libre. 2021 es el año de la libertad. Se conmemoran los 170 años de la abolición de la esclavitud, un hito en nuestra historia para reflexionar sobre las tragedias y lo que piensan los pueblos afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales. Un espacio para la reflexión de un capítulo que empezó en África, pero que hoy nos hace un país multicultural y pluriétnico.